¿Cómo les va? Muy buenos días. Una mañana de viernes muy interesante porque estoy con Caro Ramos y estoy con Daniela Romero y las dos tienen un montón de datos, precisiones, decisiones en torno a lo que pasó ayer, que fue muy importante en la Cámara de Senadores. Una derrota contundente del oficialismo en los números, en lo que es el rechazo a los pliegos de los dos candidatos a la Corte. Uno ya está en la Corte en comisión. Estamos hablando de Manuel García Mansilla y Dariel Lijo. Hay un montón de información que tienen ambas, así que comenzamos primero con los saludos. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, venimos cargadas de información, Sí. Exactamente, porque tenemos para contar todo lo que sucedió ayer en la sesión donde el resultado era previsible, ¿no? Lo veníamos diciendo acá. Si el quórum se alcanzaba, cosa que finalmente se logró, la suerte de los jueces estaba echada. Así que contundente derrota para el gobierno con el rechazo de ambos pliegos. Pero todavía no terminamos de digerir esa votación y ya nos adentramos a lo que va a pasar la semana que viene porque hay muchas novedades, Pato, en ese sentido. Por un lado, y lo vamos a estar explicando, el día martes pedido de sesión especial de la oposición por el caso Libra. Acá en Diputados vamos a ver si tienen el quórum para avanzar contra el presidente. Y al día siguiente, Pato, el miércoles, tenemos dos cuestiones importantes. Tema previsional se empieza a analizar acá en comisiones de diputados y sesión especial en el Senado por ficha limpia. Otro tema que intentó avanzar en el día de ayer, no se pudo, pero finalmente el miércoles se va a votar. Bueno, vienen los títulos enseguida, pero antes Daniela Romero, ayer cuando la sesión en el Senado estaba comenzando, le pregunté a Romero, le digo, Daniela, ¿cuántos senadores va a sentar Unión por la Patria? Y me dijo, mirá, está la posibilidad de que sean 30, de que sean 32, habrá que ver. Yo le decía, bueno, si son 32, va a tener que sumar 5, entonces el resto de los bloques opositores. Creo que finalmente fueron 32, si no me equivoco, Daniela, fueron, ¿no? 33, en realidad... Dale. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí. El tema del quórum fue agitado porque... Que fue mucho más ajustado que el tema de la votación. No, a ver, lo que pasó con el quórum es que se llegó a los 37 rapidísimo. Claro. Entonces hay algunas presencias que llegaron después de los 37, pero que no terminan de quedar claro si iban a bajar a dar eso, quórum. por ejemplo. Sí. Tagliaferri yo la apartaría de todo el resto del debate. Porque ella efectivamente estaba armando su discurso cuando fue que empezó. Ella igual pidió disculpas porque dijo, tendría que haber estado 14:01 como tarde. Pero sí pasa que había un montón de radicales que dicen que estaban bajando la escalera yendo a la sesión. Claro. Y de parte de Unión por la Patria hubieron, estaba Carolina Moisés que no fue a dar quórum y tampoco Marcelo Lewandowski. Pero que Santa llegó Fe y justo. Jujuy, sale. Justo, llegó justo. Entonces, en realidad, ¿cuántos puso Unión por la Patria? Antes de los 37 habían sido 32. Está. Pero, bueno, 33 si contamos que Lewandowski llegó justo después de los 37. También hubo un tema que es que como no había nadie para empezar la sesión, cuando dieron los 37 llegaron a 38 y todavía no había dado por iniciada la sesión, porque Abdala no llegaba, la tuvo que iniciar Zapac. Fue una cuestión siguiendo en trastabillada. Twitter. Bueno, ahí estamos. Vamos a los títulos y después hay un montón de datos. No sé si se podrá responder una pregunta que es como la gran consulta de hoy, que es la siguiente. ¿Por qué el gobierno, por qué el oficialismo se metió solito en esta derrota? ¿Por qué no se retiraron los pliegos? Y la cuestión iba a pasar muchísimo más desapercibida, como lo explicó Lustó en el recinto, todos los gobiernos, los últimos, el de Cristina, el de Alberto, el de Macri, cuando vieron que no había consenso para sus candidatos, retiraban los pliegos. Después vemos si se puede responder a esa pregunta. Ahora, los títulos de orden del día, por favor. Sesión en el Senado, recordamos, pliegos de Lijo y García Mansilla fueron rechazados en la Cámara Alta, los pliegos de los jueces candidatos a la Corte. Caso Libra, pedido de sesión de la oposición para el próximo 8 de abril.
Y esto recién lo señalaba también Caro, ficha limpia. El oficialismo convocó a sesión especial para el miércoles 9 en la Cámara Alta. El caso Libra es en diputados. Así que bueno, esto es lo que viene, lo estaba anticipando recién Caro Ramos y vamos a comenzar porque se han dividido el trabajo, mis compañeras. Una se ocupa de todo lo que tiene que ver con los votos en contra y a favor que recibió Ariel Lijo, que la verdad, la había remado muchísimo buscando tener la aprobación del Senado, hacían hincapié en que él tenía mucho vínculo con el peronismo, en todos los sectores del peronismo y básicamente con los gobernadores. Esto no terminó pasando y recordamos, Daniela Romero se encarga de todo lo que tiene que ver con García Mansilla, cuando hoy la gran pregunta es ¿qué va a pasar con García Mansilla? Si va a continuar o no como juez de la Corte. También tiene esa respuesta para dentro de un ratito Daniela Romero. Pero ahora vamos con Ariel Lijo. Pato, antes de arrancar con Lijo, te cuento que esta mañana hizo declaraciones el juez Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema, que dijo que, por un lado, él no hubiera asumido por decreto, pero que la decisión de renunciar o no depende de la decisión personal de García Mansilla, que por el momento no tiene ningún expediente para analizar respecto de ese tema. Otra versión indica que García Mansilla le va a pedir opinión a sus 3 compañeros para ver si debe continuar o no, pero después lo va a explicar Dani, la situación de García Mansilla está muy complicada. Y perdóname, ¿hasta dónde llegó la denuncia en el recinto de la senadora por Mendoza, que dijo que estaba Lorenzetti llamando para decir que si no había pliegos, aprobación de pliegos, se podía complicar la situación de Cristina? La senadora por Mendoza, se me está escapando el apellido. La verdad desconozco que haya escalado esa cuestión de Lorenzetti, pero vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Fue la senadora camporista por la provincia de Mendoza. Fernández Sagasti. Fernández Sagasti dijo que estaba llamando el juez federal a los despachos, indicando que si no había aprobación de los pliegos, se podía complicar la situación de Cristina. Es muy probable que la situación de Cristina, igualmente, Pato, no sea resuelta este año, justamente por este problema. Probablemente sea para el año que viene. Hay que ver si el año que viene se van a mantener las propuestas de los 2 candidatos del presidente Javier Milei o habrá nuevos candidatos. Y se va a apuntar, por supuesto, a que se resuelva esta cuestión, ¿no? Recordemos que en el caso de que Mansilla se quede ante la Corte Suprema de Justicia, sería hasta el 30 de noviembre como máximo y se reabriría el debate sobre los pliegos de los jueces. Bueno, nos metemos ahora con el caso Lijo, que fue el que más apoyo tuvo, ¿no? A pesar de que su pliego fue rechazado, tuvo un apoyo parcial del peronismo y vos al principio hablabas de los vínculos del Lijo con gobernadores peronistas. Bueno, eso se vio clarito y ahora vamos a ver el detalle de los 10 senadores de los 34 de Unión por la Patria que acompañaron en definitiva el pliego del Lijo. Pero en definitiva no alcanzó los 2 tercios, obtuvo 43 votos negativos, quedó cerquita de tener los 2 tercios, pero del rechazo, ¿no? Exactamente, que sí los logró García Mansilla, que tuvo 51 votos en contra. En el caso del Lijo fueron 43. Si hubiera llegado a 48, podríamos decir, tuvo 2 tercios en contra. Porque hay que decir esto, hubo 71 senadores presentes, una sola ausente que fue Edith Terenzi, pero claramente una intención de los senadores de pronunciarse y no tanto de ausentarse o abstenerse, porque de hecho hubo una sola abstención. Perdóname, una manera también de mirarlo a esto es que le faltaron a Ariel Lijo 21 votos. Claro. Estaba 48, tuvo... Esto puede tener que ver con eso que fue más imaginario que real. En algún momento se decía que Lijo era parte de un acuerdo con Unión por la Patria para designar también a alguna jueza, para designar al procurador, al defensor del pueblo y vacancias en juzgados y camaristas. Ahí podrían estar los 21 que no estuvieron porque no hubo negociación, Sí, ¿no? pero claro, exacto, porque el aporte de Unión por la Patria no fue total, fue solamente de una parte, exactamente. No se llegó a concretar en definitiva ese acuerdo porque el oficialismo se abroqueló en estos 2 nombres y no abrió ninguna otra negociación para ver, por ejemplo, el cupo de género, para ver vacantes en tribunales. En definitiva, no se respondió a las demandas de la oposición. Hubo largos meses donde Mayán decía, yo estoy esperando que me llamen, ¿te acordás? Exacto, bueno, y esto lo planteó también Tagliaferri, la presidenta de Acuerdo, cuando dijo, la verdad, no es que el Senado haya planchado este tema,
sino que no hubo consenso, no hubo negociaciones. La verdad que el gobierno, y hay que decirlo, no movió demasiadas fichas para aprobar los pliegos y el gobierno ahora sufre las consecuencias, ¿no? Volvemos, sí, a la placa de votación. No, quería agregar que como fue que se abstuvo también Pagotto, que ahora me imagino que lo vas a desarrollar, con esa abstención, la cantidad de votos que necesitaba el hijo eran 47 para ser aprobados. Claro. Entonces, Unión por la Patria terminó aportando 24 votos en contra y con solamente Unión por la Patria se hubiese bloqueado los 2/3 del pliego de Ariel Hijo. Exacto. Bien. Volvemos y a la votación. votación. Me explican por qué Pagotto, porque Pagotto es un hombre de libertad. ¿Por qué también votó en contra? Pagotto no se abstuvo, digo, ¿no? Él no que quiso. hizo un discurso, sí, la que verdad, las abstenciones cuentan como ausencias en el Senado, justamente. Claro, pero hizo un discurso, uno lo puede compartir o no, pero un discurso sólido hizo Pagotto. Sí, pero después se termina absteniendo en el caso del hijo y es extraño. A ver, el cierre del debate estaba a cargo de Ezequiel Atauche, que es el jefe de Bloque Libertario. Finalmente, a último momento, se decide que sea Pagotto, que es abogado. Sí, no así el caso de Atauche, pero él se abstuvo en el caso del hijo. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, no quiso dar explicaciones, pero generó algún tipo de extrañeza, ¿no? Que Pagotto se abstuviera. Los votos afirmativos fueron 27 y ahora sí vamos a desarrollar los votos en contra. Que ahí tenés 24 de los 34 de Unión por la Patria, el grueso del bloque de José Mayans votando en contra del hijo. Y acá, Pato, hay que hacer una aclaración. Es probable que muchos senadores estuvieran a favor del hijo, pero al ser nombrado por decreto terminen votando en contra también, ¿no? Que esa fue un poco la gota que rebalsó el vaso. El debate de ayer no giró en torno a los nombres, no giró a los procedimientos. No giró en torno a las cualidades de los candidatos, cosa que hubiera sido si no salía el decreto, ¿no? El decreto que nombra a los jueces cambió todo el escenario y ayer el debate que vimos fue más sobre justamente ese mecanismo para nombrar los jueces, más sobre el mecanismo y no sobre los candidatos, ¿no? O sea, más allá de que te gustara o no el candidato, no estabas de acuerdo, obviamente, porque es el rol centralísimo del Senado, votar los pliegos de los candidatos a la Corte. Y ayer lo decía muy clarito Martín Lustó, él dijo, la verdad tendríamos que estar por unanimidad rechazando los dos pliegos, porque no podemos dejar pasar este avasallamiento al Senado. Esto lo vimos en muchos discursos, como repetían y reivindicaban en definitiva el rol de la Cámara Alta para prestar acuerdo. Vamos a ver qué pasó la UCR, ¿no? Ahí tenemos en segundo lugar. Contra, 10 votos en contra de la UCR que no dio quórum con la excepción de Lustó y Blanco, que fueron los únicos dos radicales que finalmente aportaron al quórum. Y después vamos a ver, no lo voy a spoilear ahora, quienes sí votaron a favor del hijo y también lo hicieron a favor de García Mansilla. Pero en definitiva, la mayoría de los radicales rechazando al hijo. En el PRO... También mucho voto en contra, 7 en el PRO, unanimidad. ¿no? En el PRO, unanimidad para rechazar al hijo y acá la voz cantante fue la de Luis Juez, ¿no? Que desde el primer minuto, de todas las formas posibles, dijo yo no voy a acompañar al hijo. Pese a la amistad que tengo con Milei, yo siempre le aclaré en persona que yo no iba a acompañar al hijo. Él lo califica, y abro comillas, como un operador judicial. Ahora, perdóname, en la estrategia siempre difícil de entender del gobierno, de impulsar esto y no tejer acuerdos, además arrancaban con una carga muy importante que era que ni Poltroni ni juez que son tuyos tampoco te acompañaban. Paltroni no sé si bueno, sería... ahora no, pero digo... Hace rato que no... Bueno, pero digo, la verdad, arrancar sin los dos cuando tenés tan poco propio era como una complicación. Exacto, y el dato de color, Pato, es que en la previa de la sesión, Mauricio Macri baja la orden de que el PRO diera quórum. Sí. Porque claro, Macri está enfrentado a los Milei en la ciudad de Buenos Aires, tienen una pelea importante por delante, pero lo cierto es que solamente 2 senadores acataron esa orden, que fueron el jefe de bloque, Alfredo De Angeli, que bajó al recinto, y una senadora de La Pampa, Victoria Guala. Los demás, ninguno estuvo presente. Sí, dato complicado para Macri. Así que bajo acatamiento de la orden de Macri. En algún punto también se especulaba que la UCR, que el resto del bloque de la UCR, que no bajó a dar quórum, que estaban supuestamente bajando las escaleras para llegar y bueno, que llegaron justamente antes de la media hora reglamentaria. Cosas, Pero bueno, lo que trascendía es que en algún punto, esto es una especulación, querían que se deje en evidencia la situación de Macri en el Senado, no solamente por el hecho de que no lo obedeció el resto del bloque, sino que además
en algún punto que se quede en evidencia que él había bajado esa orden y que estaba el PRO ahí con la intención de darle quórum a una sesión que estaba pidiendo el peronismo, ¿no? No solamente por la confrontación que tiene en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que es más una cuestión de la confrontación que tiene el expresidente Mauricio Macri con el asesor presidencial. Claro. Santiago Caputo, porque todo lo que está en relación a la batalla judicial la comanda Santiago Caputo, y también el Senado es un lugar que lo dirigiría más Santiago Caputo. Entonces, en algún punto la batalla es contra él, no solamente contra Milei y la cuestión de la rivalidad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso también fue algo que discursivamente pegó mucho en redes sociales, ¿no? Esta alianza entre el macrismo con el kirchnerismo por esta sesión. Exacto. Volvemos a la placa para terminar con los votos en contra, que fueron, obviamente, Francisco Paoltroni, que acabas de mencionarlo. Bueno, Paoltroni, que se fue de bloque ya hace mucho tiempo, también enemistado fuertemente con Caputo. Ayer habló de ese tema en su discurso, contó cuando él fue a la Casa Rosada a ver al asesor presidencial. Y por último, Alejandra Vigo, senadora de Córdoba, esposa además del exgobernador Schiaretti, que también ella dijo, la verdad, yo me iba a abstener, pero decido votar en contra porque estoy en contra de los nombramientos por decreto. O sea, claro, ese fue el argumento. Vamos a continuar con las placas porque quedan bastantes. A favor. ¿Quiénes votaron a favor del hijo? Obviamente 5 de La Libertad Avanza. Acá sacamos al sexto, que es Pagotto, que como decíamos se abstuvo. Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, que presidió la sesión ante la ausencia de Villarruel. Ivana Arrascaeta, Vilma Bedia y Bruno Olivera votaron a favor. Vamos a la siguiente placa con la abstención, como mencionábamos, de Juan Carlos Pagotto. Y ahora me interesa la que sigue, porque acá vamos a ver los 10 nombres de Unión por la Patria que votaron, Pato, a favor del hijo. Tenés provincias para todos los gustos. Tenés... Sí, pero mucho noroeste. Mucho noroeste, es cierto. Sí. Tenés Catamarca con Guillermo Andrada. Es archiconocido la alianza entre Raúl Jalil y Javier Milei. Tenés Formosa, de parte de María Teresa González. Esto te explica el problema que tenés con Paoltroni, porque lo que se llama Paoltroni es que él no lo quiere al hijo porque el hijo es muy cercano a Infrance. Exacto, exacto. Y acá tenés el dato de Mayans, que Mayans sí vota en contra, pero su compañera de bloque, que es González, votó a favor del hijo. Tenés Santiago del Estero completo, los 3 senadores de Santiago. Claudia Ledesma Abdala, que es la esposa del gobernador y que además había firmado el dictamen a favor del hijo. Gerardo Montenegro y José Neder votan a favor del juez federal. Tucumán, tenés Juan Mansur y Sandra Mendoza acompañando también al hijo. Jujuy, acá me detengo. Carolina Moisés fue una senadora que no dio quórum. Fue la única que no dio quórum. Está esta duda sobre Lewandowski, pero en definitiva Moisés no se sentó en el momento de los 37 presentes. Fue la única que defendió al hijo en toda la sesión. Digo, todos estos 10, de estos 10, 9 no emitieron palabra y Moisés sí habló en la sesión, valoró la experiencia del hijo como juez federal, dijo es necesario gente con experiencia en la corte y votó a favor sin lugar a dudas, ¿no? Y después tenés La Rioja, el senador Jesús Rejal y por último un senador que había acompañado del pliego como es Sergio Uñac, que había firmado el dictamen para acompañar al hijo. ¿Se sabe por qué tanto acompañamiento al hijo? Porque yo entiendo el caso de Formosa, porque en algún momento había intervenido el hijo en un tema donde estaba vinculado Vudú, se había fallado a favor del gobernador Infran, pero digo, ¿por qué tanto alineamiento explícito? Zamora, San Juan, La Rioja, digo, no conozco participación del hijo en esas provincias. No, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Debe haber indudablemente fallos que en algún momento han... Sí, trascendieron menos que el de Infran. Exacto, exacto. Debe haber fallos que los gobernadores los conocen bien, ¿no? Pero insisto, ningún senador de estos que acabo de nombrar explicó por qué acompañaban al hijo, salvo Moisés. Es como un voto silencioso, ¿no? A favor del hijo. No vemos acá a Lucía Corpacci, que había firmado el dictamen del hijo, pero finalmente lo votó en contra, ¿no? Seguramente, y por eso antes mencioné, senadores que acompañaban al hijo, pero que ante el decreto que lo nombró, votan en contra. Continuamos con otros votos a favor, y acá vemos las caritas.
Juan Carlos Romero, aliado, te diría, incondicional a esta altura del gobierno, acompañando. Y después tenés los 3 radicales que votaron a favor. Tenés a Víctor Simemarne de Chaco, tenés Mercedes Valenzuela de Corrientes y Eduardo Galareto de Santa Fe. Acá se ve clarísimo la mano de gobernadores. Claro, con Maxi, Galareto muy cercano a Puyaro. Claro. Exacto, Maxi Sí. Puyaro, tenés Gustavo Valdés y el gobernador Esdero de Chaco, los 3 mandando a votar a sus senadores a favor del hijo. Ahí y se la ve senadora clarísimo. por Santa Fe haciendo explícito pedido para que constara que ella votaba en contra. Exacto, Carolina Lozada. Carolina Lozada, exactamente. Vamos con la siguiente. Tenemos a Camagüe Espínola en primer lugar, también un aliado muy fiel del gobierno acompañando al hijo. 2 senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, que pertenecen al oficialismo misionero, un partido provincial, también acompañando al hijo. Lo mismo que Mónica Silva, que es una senadora que responde al gobernador Alberto Beretilnec, también acompañando al hijo. Y la última, tenemos a 2 santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, que son este bloquecito de 2 que a veces suele ser decisivo. Sí. Votan según conviene o no. ¿Al hijo? Votaron al hijo, sí. Votaron al hijo. Y después finalmente concluimos Neuquén. A ver. con Beatriz Ávila de Tucumán, que ella es en algún punto aliada del bloque PRO y también se mueve bastante en sintonía, ¿no?, con La Libertad Avanza, acompañó al hijo. Y finalmente Lucila Krexel, una senadora de la provincia de Neuquén, que también en su momento fue muy cuestionada por su apoyo a la ley Bases, no sé si recordás, Sí, pero claro. En ese momento se hablaba de una candidatura en la UNESCO. Sí, me acuerdo. Finalmente, Krexel también vota a favor del hijo. Así que de esa manera se construyen los 43 rechazos que hacen que el hijo, en definitiva, se quede en Comodoro Pi, ¿no? Porque nunca había asumido como juez de la Corte. Ahora, igual tiene licencia en Comodoro Pi todavía. Porque el juzgado se Le la había votaron. aprobado. Se la supone que licencia. va a volver, ¿no? Sí. No sé. ¿Todavía? Sí, bueno, sí, la verdad que es un tema. No, y lo otro, que esto ya lo habíamos hablado, pero la verdad que imaginar qué candidato o candidata, viendo que ya se retiraron los pliegos de un montón de gente con los gobiernos de Cristina, de Alberto y de Macri, viendo lo que pasa ahora con una sociedad absolutamente atomizada que no tiene nada que ver con la del 94, que establece los 2 tercios, la verdad que me pongo a imaginar qué candidato, hombre o mujer, puede llegar a tener 48 votos. Vos acá la revivís a la Madre Teresa, la ponés como candidata y no los consigue. Muy difícil. No los consigue los 48 Hay que votos. ver cuál es el Digo, panorama parlamentario el año que viene Y después de sí, las elecciones. eso Pero, sí. pero, a ver, sí, pero no puede menos en el Senado. Se puede cambiar acercar un al poquito. número el oficialismo, Sí. pero Nunca va a llegar de a los ninguna 2 manera tercios, tenerlo ¿no? por sí solo, ¿no? Claro, Por es supuesto. muy complicado. Digo, no se pusieron de acuerdo para un defensor del pueblo. Viste que la verdad es para defender el pueblo, no es un rol decisivo. ¿Cómo va a hacer cualquiera que le toque para los 48 Yo creo, votos? ¿sabés cuál es la salvaguarda ahí A ver. o un salvoconducto? Ampliar la corte y que haya lugares para varios. Bueno, ¿no? eso era lo que también se planteaba, porque acá, y ya vamos al corte, acá se decía, si el peronismo le da el ok al hijo, pero el peronismo reclama Pero dame un lugar, razonablemente claro. un lugar para una mujer, tenés que ya forzosamente ampliar la corte, forzosamente. Sí, pero para eso hace falta un acuerdo, que uno no ve clima de acuerdo, la verdad. Si te están corriendo con que vas preso o no vas preso, no hay un clima, me parece, para poder negociar, pero bueno. Y creo efectivamente que puede cambiar bastante el escenario, la elección de mayo, la elección de octubre, pero tanto para que esto pueda funcionar, no sé. No. En el Senado la ventaja que tiene el oficialismo es que no pone en riesgo ninguna banca porque todos tienen mandato por años más, así que solo puede crecer, ¿no? El oficialismo. El peronismo estaba muy cómodo con Alberto Fernández y tampoco consiguió nada. Era un oficialismo muy amplio. Bueno, en un ratito viene Daniela Romero con un montón de cuestiones que tienen que ver con García Mansilla y vamos a después hablar sobre esto. ¿Por qué el gobierno insistió y dale, sabiendo hace mucho, ambas me decían, van a rechazar los pliegos, por qué se insistió en ese camino y no en el retiro, que era como menos traumático? Vamos a la pausa y ya volvemos. Esto es Orden del Día.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
en esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? Bueno, recién Caro Ramos explicaba por qué se rechazaron los pliegos. En el caso particular de ella explicaba lo que sucede con Ariel Lijo, que respecto a lo de Manuel García Mansilla hay una ventaja técnica, por lo menos, que es que nunca asumió como juez de la Corte Ariel Lijo. Habrá que ver ahora, cuando termine su licencia, cómo y cuándo vuelve al Juzgado Federal de Comodoro Pi. Pero en el caso de García Mansilla, vamos a escucharla con mucha atención a Daniela Romero, porque hay una particularidad que no es menor. Ya asumió en la Corte, en comisión, y por lo tanto esto de que su pliego sea rechazado de manera incluso más masiva que el hijo, genera una controversia jurídica, hay mucha gente opinando, genera una discusión política, pero a ver, vamos con todos los datos de por qué se votó tan masivamente, quiénes fueron los que votaron a favor, en contra, quiénes se abstuvieron respecto a quien en su momento fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Romero. Bueno, recordemos que la sesión de ayer en realidad fue impulsada por Unión por la Patria para rechazar los pliegos. Cristina Fernández de Kirchner pudo mantener a su tropa bastante alineada, más de lo que se pensaba en lo que se refiere al quórum. Claro. Pero hubo quiebres en el voto del hijo, como lo explicaba recién Caro, porque justamente el hijo es uno de los jueces designados por decreto que no asumió en estas condiciones y decidió seguir por la vía del Senado. En cambio, Mansilla no. Mansilla sí asumió por decreto y por eso es que vamos a encontrar un rechazo contundente incluso de los senadores del PRO y de la Unión Cívica Radical, que sí estaban a favor de su pliego en sí, de su candidatura, pero que básicamente tomaron la decisión de rechazarlo para defender la institución del Senado. Ahí estamos viendo en placa, fueron 51 votos negativos, 20 afirmativos, necesitaba 48 afirmativos, no llegó ni a la mitad. No hubo abstenciones porque esta vez Juan Carlos Pagotto sí se alineó con el oficialismo al que pertenece y votó a favor de Mansilla. Y una ausencia que fue la misma para el caso del hijo, que fue la chubutense Edith Terenzi. Vamos a repasar quiénes fueron los que votaron en contra y los que votaron a favor del pliego del ya juez de la Corte Suprema de Justicia. Acá está claro lo que planteaba Caro respecto a las diferencias en Unión por la Patria entre García Mansilla y Lijo, ¿no? Claro, porque por supuesto que algunos de Unión por la Patria, que o ya sea porque son cercanos al oficialismo, o ya sea porque estaban a favor del pliego, algunos, no todos los que estaban a favor del hijo, pero algunos, en este caso fueron 10, sí apoyaron su pliego. En el caso de Mansilla fue un rechazo contundente de Unión por la Patria, con los 34 alfiles del interbloque de José Mayans en contra, ni siquiera los que son más cercanos, ni siquiera los que responden a gobernadores del peronismo más cercano a Javier Milei. Unanimidad en este sentido. Claro. Sí, Salta, Tucumán, efectivamente. Por otro lado, de la Unión Cívica Radical hubo 10 votos en contra, los mismos 10 que fueron en contra del hijo. Ahora vamos a repasar quiénes son. Y después también acá el PRO, unánime en contra del hijo, como se preveía. Siempre habían dicho que ellos no iban a votar a favor del pliego del juez federal.
pero sí hubo una división muy importante en lo que fue García Mansilla, porque justamente lo que recriminaban los senadores del PRO más cercanos al gobierno es que en realidad, al ser una sesión que estaba buscando tirar abajo el pliego de García Mansilla, porque fue designado por decreto, en algún punto era una sesión para debilitar la institucionalidad de la Corte Suprema, y lo que ellos querían era no mostrarse a favor de esa maniobra. Y terminaron algunos votando a favor del pliego de Mansilla. Francisco Paltroni, que se moría de ganas de darle su luz roja al hijo, también se la dio a García Mansilla. Y de hecho, bueno, fue un discurso importante el de Paltroni en cuanto a que denunció públicamente al asesor presidencial, Santiago Caputo. No es la primera vez que se cruza con él públicamente, pero esta vez lo volvió a poner sobre la mesa en la sesión y dijo que lo había llamado para amenazarlo y le dijo: ya sabemos cómo vas a votar, pero te pido que te calles. O sea, claramente hay una tensión ahí, ya directamente por poco irreversible, te diría, en el rol de Francisco Paltroni con el oficialismo, sí, ¿no? Que vos me decías, efectivamente, ha roto lanzas con el gobierno desde hace rato, pero no es fácil entender, porque digo, uno puede comprender lo que pasa con Sago y con el bloque MID, ¿no? Que dicen, hemos tenido nuestras diferencias, nos corrieron de la conducción del bloque, pero yo sigo sosteniendo políticas esenciales de este gobierno y acompaño en función de eso. Él y los otros dos. Pero Paltroni, ¿me entendés? El caso Digo, de Paltroni, de ser un oficialista clave en la Libertad Avanza, que era Cordati, intentó ser candidato a presidente alterno, a no coincidir con nada, es como muy blanco-negro, No sé si no coincide con nada, porque gracias a Paltroni obtuvo dictamen el acuerdo con el fondo, y gracias a eso se pudo tratar, ¿eh? Muy Dato bien. no menor. Gracias, Ramos. Exactamente. El rol de Paltroni, retiro lo dicho, dale, muy bien. El rol de Paltroni, Pato, también terminó siendo más cercano a la figura de Villarruel en el Senado. Ah, claro. Entonces, habría que también y eso debatir, le facilita la convivencia con el gobierno, seguro. Habría que debatir si en ese sentido, claro, a ver, cuál es el rol de Villarroel en cuanto si coincide con todo o no, también, ¿no? Pero en el caso de los jueces fue ese el quiebre, el punto de quiebre, el primer punto de quiebre que tuvo Paltroni, que fue estar en contra del hijo. Pero no ha perdido todo el ADN oficialista, no lo ha perdido todo. Bueno, ¿qué oficialismo te van a preguntar? Bueno, pero claro, pero Caro señalaba dos cosas que son absolutamente ciertas. Paréntesis, le costó bastante al gobierno que Paltroni tome esa decisión. Claro. Fue José Rolandi y fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, José Rolandi, el vicejefe de gabinete, para convencerlo a Paltroni de que firme en rechazo el dictamen del DNU, del FMI. Eso fue a último momento, cerca de la hora, porque no había tomado esa decisión hasta ese entonces. Así que fue difícil. Todos los jugadores en el Senado se elevan mucho el precio, Pato, porque como son todos figuras clave y para cualquier cosa que necesite el gobierno van a tener que convencerlos. Por supuesto que les cuesta y todo requiere un esfuerzo quizás doble, ¿verdad? Y por último, bueno, tenemos el rechazo de Alejandra Vigo, también se mantiene en el caso del hijo. Y Mónica Silva, que sí aprobó el pliego de Ariel Lijo, pero rechazó el de García Mansilla. Mónica Silva de Río Negrina. Vamos a pasar a los votos a favor. Por supuesto, acá unanimidad de la Libertad Avanza. ¿Quiénes fueron los tres del PRO que desobedecieron la orden de Mauricio Macri de rechazar los dos pliegos? Fue, bueno, por supuesto, Luis Juez, que se sabe que es más cercano a Milei que otra cosa últimamente, en breve todavía no se sabe si va a mantenerse o no, digamos, en el PRO, porque su guerra es total con Macri. Álvarez Rivero, Carmen Álvarez Rivero, que también en su discurso ella decía, no entiendo por qué hubo senadores del PRO que bajaron a dar quórum. Yo nunca voy a hacer funcionar el kirchnerismo, dijo. Claro, pero yo no la entendí particularmente a ella, ¿no? Me parecía un discurso, la verdad, lo voto a García Mansilla porque es amigo mío y no me importa el procedimiento. También decía eso. Yo contaba, entre ella y García Mansilla hay una afinidad ideológica, militan en los mismos sectores conservadores de la Iglesia, pero la verdad que ella no mirara el tema de la institucionalidad y que lo apoyo porque es amigo, me pareció como llamativo. Fue el debate ese. A ver, la afinidad ideológica. No, si se debatía sobre los candidatos, sobre el decreto. Lo que criticaba Álvarez Rivero, también lo criticaba Luis Juez, es que se esté llevando a cabo una sesión para bajarle el decreto a Milei.
para debilitarlo institucionalmente y eso era la crítica que estaban haciendo, porque de hecho hubo muchísimos que estaban a favor del pliego de García Mansilla, pero lo votaron en contra porque fue designado por decreto. Lo que criticaba justamente el PRO, este sector del PRO, es eso. Entonces ellos votaron más que nada para no prestarse a ese juego. Y también porque, bueno, en el caso de Carmen Álvarez Rivero, estaba a favor de la candidatura de Mansilla. Pero es raro que como senador vos convalides el decreto, porque la verdad, tu rol clave como senador, sos la Cámara Revisora, pero es votar y decidir por los pliegos que el Ejecutivo te manda para designar la Corte. Es tu trabajo esencial. Digo, es raro que vos digas, no, está bien que se vaya por decreto. No, a ver, la sesión... Es natural la defensa de la institucionalidad por parte de los senadores. Sí, por supuesto que sí. Claro. Cabe aclarar que técnicamente igual esto no fue el tratamiento de los decretos, porque los decretos no son tratados por el Senado. Lo que se trataron fueron los pliegos. Claro. Cabe esa aclaración por las dudas, porque a veces puede llegar a ser una confusión. A ver. Pasamos entonces de vuelta, volvemos a las placas, quienes estaban a favor de García Mansilla. Estábamos mencionando a los tres del PRO, Andrea Cristina también. Estos fueron los tres del PRO que se mencionaban que no iban a bajar ni siquiera a dar quórum. El resto del PRO supuestamente iba a bajar, pero al final solamente fueron 2. De la Unión Cívica Radical se mantuvieron los mismos aliados, Zimmerman, Valenzuela y Galareto, los mismos que en el caso de... El santafesino es Galareto, ¿no? Sí, claro. Del hijo. Estos tres eran los que se descontaban para ir a dar quórum también. Recordamos que lo que fue el quórum... solamente estuvo Pablo Blanco y Martín Lustó, pero se hablaba que el resto también iba a bajar a dar quórum, excepto estos tres. No bajó al final más que Blanco y Lustó. Perdóname, te consulto, a lo mejor sabes. ¿Cuánto hay de decisión personal de Galareto como senador nacional por la provincia y cuánto de su vínculo con Maxi Puyaro? Digo, ¿son decisiones que toma a solas Galareto o hay una asociación muy estrecha con Puyaro? Yo, a ver, no lo hablé con él, pero no es la primera vez que Galareto acompaña y se desmarca. Y todo el mundo sabe que es muy cercano a Puyaro, está bien. Sí, yo creo que esa pregunta se hacen siempre en todas las votaciones. ¿Hasta qué punto es porque vos lo pensás? Porque hay gente que ya lo blanquea de una. Claro, Silva, por ejemplo, soldadito de Beretilnec. Hay otros que... Por supuesto, los senadores de Santiago del Estero uno no cree que tomen decisiones al margen de Zamora, es así. Es natural, pero bueno, qué sé yo, como Lozada vota de otra manera, que yo entiendo la historia de Lozada con Puyaro. Pero Lozada no responde directamente a Puyaro. Además, en campaña, acordate, lo había acusado de todo a Puyaro, así que, pero bueno. Entonces, seguimos, Romero. Vamos a repasar los que también estuvieron a favor. Si vamos a la siguiente placa. Sí. Ahí está a favor. Los dos santacruceños que también habían votado a favor del hijo, ellos no fueron a... Ellos en realidad aparecieron de pronto para votar. No estuvieron circulando ahí como para tampoco... No estaban muy contados, ni siquiera a favor. Y en realidad no, sí, se sabía que iban a votar a favor, se habló de una especulación que está relacionada hasta a YPF y negociaciones que van en paralelo. Yo lo que te puedo decir, Pato, esto no es algo que lo tenga confirmado, pero lo que sí te puedo decir es que estos dos santacruceños siempre tienen un juego aparte. Sí. Recordemos que fueron los que voltearon la sesión preparatoria porque querían pedir lugares en las autoridades de la Cámara importantes. Entonces, al final terminaron resolviendo que iban a votar a favor de los dos pliegos y así se mantuvieron. Ahora, perdóname, uno puede decir que, por lo que veo, no sé si ha habido algún trabajo de la jefatura de gabinete también hablando con senadores para que acompañen o no ha habido ningún vínculo. Porque veo esto y me parece, che, tienen los votos de Santa Cruz, tienen votos de Santa Fe, tienen votos de... que no te quede me parece que se ha manejado. ¿Cómo? No sé si de jefatura de gabinete puntualmente, pero sí, obviamente, que durante todo el transcurso de la sesión están llamando. No, en un momento estaban diciendo que estaban llamando para que se baje el quórum a la hora de votar. Sí. O sea, no hubo múltiples intentos. ¿Y sabes qué, Pato? Voy a aprovechar que me estás dando pie a esto. Dale. Vamos a repasar dos cuestiones claves que para mí no pueden dejarse de lado si vamos a hablar de la sesión de ayer. Los intentos del gobierno para voltear la sesión. Y sí. En la reunión de labor parlamentaria surgieron dos temas muy centrales. El primero tuvo que ver con un pedido que habría hecho el senador oficialista Ezequiel Atauche para que firmen los jefes de bloque en pos de suspender por 15 días, o sea, reprogramar la sesión por los jueces de la Corte e incluir ficha limpia en esa sesión. ¿Por qué en 15 días? Porque es postergar lo inevitable. Claro. Porque ya sabían que esto se iba a rechazar.
Porque justamente el presidente Javier Milei está en Estados Unidos, están en el medio de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este golpe a nivel jurídico que te hace temblar un poco la garantía, lo que planteaba el senador de la UCR, Eduardo Vichy, puede generar repercusiones muy negativas a nivel económico. Entonces, habrá que verlo, sí, pero... Eso lo decía en su discurso, lo lamentaba también, porque Vichy es un aliado. Él lamentaba que no se han retirado los pliegos. Él lamentaba, le fue a pedir milésimas de veces. De hecho, fue a la Casa Rosada esta semana para verlo a Caputo, para pedirle que retire los pliegos. Pero lo que lamentaba es que no hubo una negociación y que claramente era inevitable que suceda esto. No procedió, no pudo trascender ese intento que había intentado Atauche para que se suspenda la sesión dentro de 15 días. Y también trascendió otra cuestión clave, que fue que supuestamente Bartolomé Abdala, senador del oficialismo, presidente provisional del Senado, habría recibido la indicación de Casa Rosada para sacar un decreto como presidente del Senado, porque Villarroel no era, estaba reemplazando, estaba en el lugar de Milei, para suspender la sesión. Hubiese sido peor todavía, me parece, ¿no? Villarroel le habría dicho, no hagas esto, porque no... Un decreto que aparte redactado de Casa Rosada. No, por eso. Y ahora entonces el gobierno aprovecha y vuelve a atacar contra Villarroel porque la acusan de ella haber sido una de las que trabajó en contra, algo que por supuesto no solamente de su entorno lo niegan y lo niegan con indignación, sino que aparte senadores dialoguistas que no tienen nada que ver con el oficialismo dicen, a mí me llegaron a decir, Villarroel es más leal a Milei que Milei es leal a sí mismo. O sea, vive... Bueno, también lo que decían es, si no hubiese postergado la sesión por 2 semanas, porque la pidió por la Patria hace 2 semanas atrás. Exactamente, daba 2 semanas, en este tiempo, que son 15 días, busquemos algún acuerdo. Ella estaba esperando que la Casa Rosada... hagamos como hacen todos los otros gobiernos. Ella estaba esperando que la Casa Rosada le diga cómo proceder y al no haber ningún tipo de indicación, ella lo termina llamando a Guillermo Francos. Y le dice, ¿te parece que te dé 2 semanas para que lo negocien? Y le dijo, me parece bien. Y así fue cuando ella terminó convocando la sesión. Pero no hay un diálogo, está todo roto. Y lo que habría pasado es que hubo esos 2 intentos contundentes. Ahora, bueno, Romero, cerramos con las últimas placas. Cerramos con las últimas placas. ¿Quiénes más votaron a favor de García Mansilla? Los 2 misioneros, otra vez, Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT. Por supuesto que también Lucila Crexel, la neuquina, que también... que no se fue a París. Que no se fue a París. Hubo también un reclamo de Sagasti ayer por el tema de la UNESCO, lo que mencionaba Caro más temprano. Se volvió a poner sobre la mesa el reparto de cargos para alianzas en el Senado, en el caso de Crexel. Juan Carlos Romero, también salteño, aliado supuestamente del gobierno, que también espera definiciones electorales. Carlos Espínola, también otro que espera definiciones electorales. A ver, Espínola sueña con ser el candidato del gobierno a gobernador en Corrientes. ¿Y Romero lo mismo? Bueno. Pero no hay elecciones. Pero no hay elecciones en Salta ahora. Fueron paseando por Casa Rosada justo esos dos. Hace un par de meses atrás, con perfil muy bajo. Pero sí, bueno, son aliados que ya se volvieron como colchón, te diría, ¿no? Espínola y Romero. Y por supuesto, bueno, Beatriz Ávila, que también explicaba Caro, que ella suele funcionar más con el PRO. En este caso fue una de las que no quiso bajar a dar quórum tampoco y votó a favor de García Mansilla. Consulta, que me queda todavía un montón de tiempo, me quedan como 4 minutos para 2 temas muy importantes. Lo que va a pasar o lo que puede pasar en diputados con un tema muy sensible como es la criptolibra y lo que puede pasar con el tema del Senado y la alternativa de que se vote ficha limpia, pero ya está los penatos diciendo, che, no gastemos una bala porque va a ser complicado. A ver, diga. Bueno, vamos por partes. Día martes está todavía no oficializada, pero sí pedida por la oposición la sesión por ficha limpia. El pedido se presentó en el día de ayer, lo encabeza Pablo Juliano de Democracia para Siempre, con apoyo de parte de Encuentro Federal y de Unión por la Patria. Ahí, en estas horas se están produciendo conversaciones para ver en definitiva, primero si llegan al quórum, ¿no? Porque acá hay que ver si Unión por la Patria garantiza a todos sus diputados y hay que ver si una vez que consiguen el quórum logran avanzar con alguna de las propuestas, porque claro, hubo una dispersión importante de dictámenes en comisiones. Hay quienes piden la interpelación de Francos, hay quienes piden la de Karina Milei, la de Adorni, la de Cuño Libarona.
¿Puede haber algún intento de Mauricio Macri de repetir en diputados lo que pasó en el Senado, decir bajen? No lo descartaría. De hecho, no lo descartan ni siquiera los propios opositores, Pato. Esta Me semana... quieren complicar el fin de semana las Esta dos. semana Yo quería un fin me de han semana dicho, tranquilo. ahora hay que ver si el PRO sigue siendo Claro. tan aliado en diputados. Claro. Sí, se ve un Ellos mismos lo distanciamiento. están planteando. Exacto. Y pasamos al día miércoles, Pato. También se conoció la citación al Senado por ficha limpia. Efectivamente, los Penato diciendo, ojo, no vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo de los últimos 10 años, te diría. No llevemos el tema recinto si no están los votos. Bueno, no están los votos hasta el momento. Va a haber que ver cómo lo construyen, ¿no? Cómo el oficialismo construye mayoría, qué acompañamiento tiene. Unión por la Patria está abroquelado en contra de ficha limpia, así que la va a tener muy complicada. Sí. Recordemos que ficha limpia hubo un intento ayer de incluirlo en el temario, ¿no? Fue como la carta de negociación que usaban todo el tiempo. Bueno, pospongamos la sesión, pero incluyamos ficha limpia. Bueno, no trascendió. Bueno, incluyamos ficha limpia hoy. ¿Qué pasó? Se rechazó. Se rechazó llamativamente porque lo propuso Juan Carlos Romero, el salteño que es aliado del gobierno, en un momento donde no estaba ni Atauche en el recinto. Pero lo cuento al aire para que se sepa. Por supuesto, no llegaron a bajar todos, ni siquiera De Angeli, ¿no? Del PRO, que estaría a favor, justamente. Lo están atacando De Angeli en redes también por eso. Pero fue en un momento que llamó la atención y los mismos oficialistas estaban sorprendidos. Decían después, ¿por qué lo propuso en ese momento? Hay chances de que se apruebe ficha limpia en el Senado, con todo el resto de la Cámara que no sea Unión por la Patria. Hay que ver si esa es realmente la intención que tiene el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que hasta aquí funcionó bien esto de que tiene muy pocos diputados propios la Libertad Avanza, pero el peronismo y la izquierda no superan los 106, te quedaban por menos, incluso son menos. Entonces te quedaban del otro lado siempre 150, tenía que trabajar mucho eso el gobierno, estaba Encuentro Federal, estaba Lilita, y ahí se iban manejando. Ahora, si hay una vuelta de campana y pasa lo que pasó en el Senado y Macri, que está muy enojado con el Triángulo de Hierro, dice, juguemos, bueno, es un dato para el gobierno más complicado. Sí, exacto. Para ficha limpia va a ser importante, por ejemplo, este bloque de 2 de Santa Cruz, que no se pronunció sobre el tema, a ver qué hacen, porque ellos acompañan o no según el tema, ¿no? Entonces me parece que los gobernadores están más aliados y más cercanos al gobierno hoy que el PRO. Digo, tenés un elemento de negociación. Sí. Quería cerrar, Pato, antes de que terminemos con la pregunta que me hiciste al principio del programa. ¿Por qué el gobierno no retiró los pliegos y qué va a pasar con Manuel García Mansilla? No soy oráculo, pero lo que sí te puedo decir es que el gobierno no retiró los pliegos, yo creo que en un principio porque siempre apuntaron a este principio de revelación y confiaban plenamente en que, bueno, como se tiene que mantener Mansilla hasta el 30 de noviembre, por más que lo rechacen, él se mantenía asegurado, mientras que el hijo... No votan los pliegos porque son la casta. Mientras que el hijo estaba jugando su propio juego. Ahora también yo lo que pienso es que justamente la justificación de nombrar a jueces en comisión es mantener la vía del Senado abierta. Yo creo que si retiraban los pliegos en algún punto y bloqueaban que se lo pueda tratar como la Constitución manda, hubiese debilitado también el decreto que lo designa Mansilla. Ahora, dejan la decisión de Mansilla. ¿Qué es lo que va a hacer él? Los senadores que lo conocen y que tienen afinidad hacia él, ayer decían... Álvarez Rivero, por ejemplo, Pablo Blanco, por ejemplo, incluso algunos del PRO, decían que ellos creerían que tendría que renunciar y que confían en que lo va a hacer. ¿Cuál es el tema? Mansilla habría dicho, yo renuncio si me rechazan el pliego, pero después sacó un escrito diciendo solamente con juicio político se puede remover a un juez de la Corte. Hay que ver cuál de las dos posturas termina siendo la que prima, ¿no? Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos estamos yendo, Caro querida, nos estamos viendo igualmente enseguida la continuidad de DTV. Gracias, buenos días.